Partidarios del expresidente Donald Trump se unen a las críticas por el allanamiento al Club Mar-a-Lago. Afirman que es una cacería política en contra del expresidente y piden la eliminación del FBI. Si usted está inscrito en Medicare, pronto va a gastar menos cuando adquiera sus medicamentos, todo gracias a la aprobación del paquete económico del presidente Joe Biden. Y anuncian que el polémico programa Quédate en México será eliminado. La noticia regocija a los migrantes, pero no se cree que con eso se pueda terminar con la crisis humanitaria que se vive en la frontera. En México se celebra el Festival del Elote, donde todo el mundo tiene la oportunidad de probar los diferentes platillos que pueden hacerse con el maíz, considerado patrimonio cultural. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Mil gracias por su sintonía. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. La clase política de Estados Unidos se estremeció con el allanamiento a una propiedad del expresidente Donald Trump. Y ahora también sus partidarios, los partidarios del exmandatario, salen a la calle a defenderlo. Desde Washington, Alfredo Miranda con los últimos detalles. Decenas de seguidores del expresidente Donald Trump protestaron contra el allanamiento realizado por el FBI a su residencia de Mar-a-Lago. Lo que acaba de hacer el FBI es totalmente inaceptable. Me recuerda, sientes que podrías estar en Venezuela o China o Rusia o incluso en la Alemania de Hitler para que el gobierno entre e invada tu casa sin motivo. Se ha informado que el allanamiento se realizó en el marco de la investigación del Departamento de Justicia bajo la Ley de Registros Presidenciales con el requerimiento de una orden judicial. Es importante saber sobre una orden de allanamiento que lo que sugiere es que el FBI y el Departamento de Justicia creen que existe una causa probable de que se cometió un delito y que un allanamiento de la residencia u objeto en particular arrojará frutos de ese crimen potencial. Haber violado la ley de registros presidenciales conlleva una pena de 10 años de prisión. La pregunta que muchos se hacen es ¿qué pasaría si esta acción conduce a Trump a un juicio en el que resultara ser convicto? Ser condenado de este crimen te hace inelegible para poder correr para cualquier tipo de posición política en el gobierno federal, lo cual incluye ser presidente. Así que no creo que esto le permitiría a él volver a correr en el 2024. Partidarios de Trump aseguran que se trata de una persecución política. Algunos prometen la eliminación del FBI y una retribución al Departamento de Justicia cuando los republicanos retornen al poder. Lo cierto es que como resultado del allanamiento se incautó lo que buscaban. Nos enteramos de que había 15 cajas que estaban ubicadas en Mar-a-Lago. Según el Archivo Nacional deberían haberse entregado a los archivos y que dentro de esas 15 cajas había documentos clasificados. Políticos alineados a Trump, entre ellos Steve Bannon, enarbolan una retórica de conspiración que asegura que el expresidente sería víctima de un aparato político judicial a la cabeza de la Casa Blanca que buscaría impedir su candidatura a las elecciones del 2024. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. El presidente Joe Biden firmó hoy una ley bipartidista de $280 mil millones para impulsar la fabricación doméstica de alta tecnología. La iniciativa es parte de un esfuerzo del gobierno para estimular la competitividad sobre China, aumentando la inversión en la industria de los semiconductores estadounidenses. Esto para que el país deje de depender de ese tipo de suministros claves desde el extranjero. Y varias regiones de Estados Unidos han sufrido cuantiosos estragos causados por una catastrófica inundación o inundaciones. Expertos advierten que esta semana la situación podría empeorar. Wendy Castillo con toda la información. Enterrados entre lodo y escombros. Así quedaron decenas de vehículos en el Parque Nacional Death Valley en California, luego de las fuertes lluvias que provocaron inundaciones repentinas que cortaron caminos, atrapando a aproximadamente 1,000 personas dentro del parque que se encuentra cerca de la frontera entre California y Nevada. No se reportaron heridos. Mientras tanto, los bomberos rescataron a al menos 19 personas en Denver después que las fuertes tormentas convirtieran la Interestatal 70 y otras carreteras en ríos el domingo por la noche.
El Parque Nacional Yellowstone se inundó a mediados de junio, seguido de torrenciales aguaceros en St. Louis y Kentucky, donde muchos residentes siguen sin electricidad ni agua después que el mal tiempo de principios de este mes matara a al menos 37 personas y otras siguen desaparecidas. Wendy Castillo, Noticiero Cierre de Edición. En otra información, aumenta la disponibilidad de vacunas en contra de la llamada viruela del mono en Estados Unidos. Esto después de que hace unos días se declarara la crisis de salud por el descontrol y el aumento en contagios a través de todo el país. La Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó el uso de emergencia de la inmunización para combatir y eliminar este peligroso brote. Y si este fin de semana la Cámara de Representantes aprueba la ley de reducción de la inflación, muy pronto millones de pacientes bajo el programa conocido como Medicare podrían adquirir sus medicamentos a precios mucho más bajos. Dayani López ya nos tiene toda la información. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. Este esperado plan por algunos cuenta con 4 medidas principales. Una de ellas permitiría que los mayores de 65 años sean elegibles para subsidios de bajos ingresos y que gasten menos dinero de su bolsillo en medicamentos costosos y vacunas. Datos de la Universidad Vanderbilt Medical Center señalan que actualmente algunas personas bajo Medicare que requieren tratamientos para el cáncer, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, entre otras enfermedades de alto riesgo, tienen un gasto anual en medicamentos de más de $10,000. Otro estudio realizado por la Fundación de Kaiser Family asegura que en 2019, 1.5 millones de mayores de 65 años gastaron entre $2,000 y $7,000 al año en recetas médicas. El costo y el beneficio hacia nosotros como pacientes se empieza a reducir. De esta manera, los grupos grandes como Medicare va a poder negociar directamente con las farmacéuticas por volumen, lo cual puede llegar a disminuir muchísimo el precio de los medicamentos. Por lo que bajo el nuevo plan, Medicare tendría el poder de negociar los precios de algunos medicamentos costosos. Además, se reestructuraría el beneficio de medicamentos recetados y se limitarían los costos anuales de una persona a $2,000. Igualmente, se penalizarían a las farmacéuticas que aumenten los precios más rápido que la inflación y se restringirían los costos de insulina a $35 por mes. Y es obvio de que si el precio de la insulina está más allá del bolsillo, entonces hay pacientes que tienen que decidir entre pagar su renta, comprar su comida o comprar la insulina. Actualmente, Kaiser Permanente señala que la mitad de los beneficiarios de Medicare sobreviven con un ingreso de $30,000 o menos al año. Y ese es un paso grande que afecta a un grupo de ciudadanos que son vulnerables económicamente. No obstante, de ser aprobada la ley, la reducción de costes de medicamentos entraría en vigor entre 2025 y 2026, mientras que el límite en precio de insulina para 2023 y comenzando este octubre, las corporaciones enfrentarán sanciones si aumentan el precio de sus fármacos. Y para un gran número de médicos esta reforma no es suficiente. Sin embargo, es el primer paso para un cambio a futuro y que a nivel nacional los medicamentos sean asequibles para cualquier persona, ya que con esta medida los beneficiarios únicamente serían los mayores de 65 años. José. Gracias por tu información, Dayani. Buenas noches. En otras noticias, Facebook envió a la policía la conversación entre una madre y su hija relacionada a un aborto. La red social entregó los mensajes después de que ambas habían recibido una orden judicial como parte de una investigación sobre una interrupción del embarazo ilegal. Este caso es uno de los pocos que se conocen en los que Facebook aparentemente apoya a la ley a perseguir un aborto. Y la situación económica por la que atraviesa el país ha obligado a mucha gente a tener que cambiar la manera en que hacía sus compras, todo para tratar de ahorrarse unos cuantos dólares. Ángela González, desde Nueva York, nos tiene reacciones. Con los precios de los comestibles que sobrepasan el 12% en los últimos meses debido a la inflación, muchas personas han tenido que recortar sus gastos y hasta sus gustos. Y aquellos que disfrutaban de pedir comida o productos de supermercado a domicilio están volviendo a las tiendas a hacer sus compras ellos mismos, así tengan que caminar un poco más, pero ahorrar un promedio de $30 lo justifica. Juliana es una de ellos. Y todos los días eran 50, 60, 80, no me cubría. El presupuesto no me alcanza, ya tú vas al supermercado, si pediste un delivery, pediste un Uber Eats, son $43. Entonces, todo ha subido, no alcanza.
La entrega de comestibles experimentó un tremendo crecimiento durante el primer año de la pandemia, en donde los estadounidenses llegaron a gastar $500 millones. Y para 2020 el negocio se disparó a $3.400 millones según Brick Meats Click. Pero la demanda de entregas a domicilio se ha enfriado, causando agitación en la industria. Pues está bajo, no sé, hasta ahorita no se puede recuperar. ¿Cuánto crees que ha bajado? Un 70%, creo. Varias compañías han sufrido los estragos, como Bike, que se declaró en quiebra en marzo, Joy, que se retiró de Estados Unidos en junio, Instacart redujo su propia valoración en un 40% y las ventas de Kroger cayeron en un 6% el primer trimestre del año. Otro factor de esta decadencia ha sido la desconfianza de los consumidores en los productos que seleccionan. Y es que según estrategas comerciales, cobrar menos de $10 por este servicio no es negocio. Y aunque tal vez los conocidos como deliveries no morirán, no regresarán a los niveles que obtuvieron durante la pandemia. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. Una avioneta que aterrizó de emergencia en una transitada carretera en California estuvo a punto de causar una verdadera tragedia. La avioneta descendió a toda velocidad y al tocar tierra se incendió muy cerca de varios vehículos en la autopista 91 del condado de Riverside. Increíblemente, nadie resultó herido. El piloto dijo que se preparaba para aterrizar en el aeropuerto de Corona cuando la aeronave sufrió una falla mecánica. Una breve pausa comercial, regresamos con más noticias a cierre de edición. Hay fiesta en honor del maíz. Es que en México es considerado un patrimonio cultural. Y los indígenas salvadoreños se quejan de discriminación en la celebración del Día de los Pueblos Originarios. Regresamos. Renace la ilusión entre miles de migrantes. Anuncian que podría ser eliminado el programa de la era Trump que los obligaba a esperar en México el trámite de sus peticiones de asilo. Pero la pregunta es si esto será suficiente para resolver el problema en la frontera. Vicente Calderón, desde Tijuana, Baja California, nos explica. La cancelación del programa que obligaba a esperar en México el trámite de asilo en Estados Unidos servirá de poco para aliviar la crisis humanitaria que vive la frontera. La administración Biden anunció que quienes ya están enrolados en el programa conocido como MPP o Quédate en México podrán continuar su trámite en territorio estadounidense. Una buena noticia, ¿verdad? Es un pequeño avance. Soraya Vázquez, subdirectora de la organización no gubernamental Al Otro Lado, dice que no son muchos los que continúan bajo el MPP. Porque no les permiten que se presenten en el puerto de entrada con sus documentos de MPP y sean admitidos. La activista recuerda que a pesar del anuncio, el presidente Biden no ha restaurado el derecho al asilo, pues mantiene vigente el título 42, una disposición sanitaria que faculta a los agentes de aduana a rechazar a los solicitantes de asilo. Su organización ha logrado que migrantes de diversos países soliciten refugio mediante una excepción humanitaria o parol. Estamos ahorita en la encuesta, atendiendo a las personas que llenaron la encuesta en el mes de julio del año pasado. Al otro lado tiene al menos 70,000 registros de gente que busca asilo. Esta madre salvadoreña no sabía de la encuesta. Hoy le donaron comida y pañales para sus hijas. Para mí es muy importante porque no tengo ayuda de nadie y es un beneficio para mí. Pero estas haitianas buscan un lugar donde dormir. En media docena de albergues les dijeron que no hay lugar y aseguran que no quieren ni rentarles porque tienen niños. Tenemos problema donde dormir porque el dueño de la casa nos echó por nosotros porque no quiere niños en la casa. Mientras tanto, los migrantes siguen llegando a esta frontera, pero ahora con la esperanza de que después de la cancelación del Quédate en México, venga la suspensión definitiva del título 42. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticiero Cierre de Edición. Continuamos en México, donde preparan una estrategia para evitar que los migrantes sean víctimas de secuestro, extorsión y tráfico humano. Con ese propósito, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se reunió con los gobernadores de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y también de los estados de Sonora y Baja California. La conclusión fue que la clave para lograrlo es que coordinen los estados y las autoridades federales, es decir, que trabajen juntos. Una pequeña pausa, sigan con nosotros. Se vive en grande el Festival del Maíz, parte importante de las artes culinarias en México. Indígenas de El Salvador están de fiesta, pero también hacen reclamos en el Día de los Pueblos Originarios.
Dicen que sin maíz no hay país y eso se está celebrando la fiesta del elote, donde se muestran todas las virtudes de este importante alimento para los mexicanos. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos tiene la información. En México está la feria culinaria más importante para sus habitantes. Es en donde cada cosa está hecha con elote. La cantidad de platillos es muy variada, desde el tradicional elote con mayonesa, queso, limón y chile, pasando por las empanadas, llegando al atole y las nieves. Lidia, por ejemplo, hace 5 galones de atole y antes de que se esconda el sol, se le termina. El elote es principalmente la fuente principal de alimento de todo México. Se hace tortillas, bastantes alimentos y es la principal fuerte. Yo creo que es el principal alimento del mexicano, ¿no? Del otro lado, los comensales tienen que llegar con mucha hambre para que puedan probar de todo. Porque como dicen por aquí, voluntad hay, pero espacio no. Ay, Dios mío, me falta panza para probar todo. Pues no sé, tendría que venir otro día y seguir comiendo. Bueno, probando. Y es que no hay México sin tamales, atole o tortillas, todo hecho con maíz. Porque esta comida da identidad a todo un país. Están buenos. Con una mordida, Romina nos dice lo bueno que está su elote preparado, recién hervido. Solo uno, para no romper la dieta. Y que compren muchos elotes. Y no podía faltar el postre, un panqué de elote. Hay que probar, hay que venir a ver, a probar. Prácticamente no hay estado que no siembre y coseche maíz. Por eso es considerado Patrimonio Alimentario y Cultural de México. En México bien dicen que no hay país sin maíz. Y yo me traje este antojito de esquites. Y me lo voy a comer porque dicen que aporta muchos nutrientes al organismo. Provecho. Pasamos a otra información. Ha sufrido un descalabro los esfuerzos para sacar a los 10 hombres atrapados desde el pasado miércoles en una mina de carbón en Coahuila. Un dron submarino se topó con agua turbulenta y con una gran cantidad de materiales sólidos, motivo por el cual las autoridades admitieron que no es seguro que los rescatistas entren a los pozos. Ahora se tienen que esperar a que siga bajando el nivel del agua para que lo puedan hacer. En El Salvador se está festejando el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Los indígenas realizan rituales de agradecimiento y piden al gobierno que los tome en cuenta. Denuncian que los han discriminado. Walter Peñate está en Izalco con el siguiente reportaje. Con un ritual que marca la presencia de sus ancestros, la comunidad originaria o indígena del pueblo de Izalco celebró una ceremonia para pedir a sus dioses que la paz, salud y prosperidad lleguen a El Salvador, donde según ellos han sido discriminados. Hablan del apoyo a los pueblos originarios, que en el fondo es mentira. Lo único que hacen es apoyarse a organizaciones que son afines al mismo gobierno para a nivel internacional de estar diciendo aquí está el apoyo a los pueblos originarios. Mentira. Pero la comunidad indígena ha venido sufriendo problemas. Incluso ven amenazada la tierra donde viven, así como el pago de impuestos por consumir el agua que de acuerdo a ellos les pertenece. Y ya para cultivar la tierra, pues esto está costando ya, ¿verdad? Está costando, ¿por qué? Porque ya se nos está reduciendo por ya el crecimiento de población, ya para la siembra eso se está reduciendo, entre más tiempo va quedando más poco espacio. Jóvenes salvadoreños que quieren que las tradiciones sigan vivas, ven con buenos ojos las actividades que realiza la comunidad indígena. También hacen un llamado a las autoridades para que se mantenga la sangre criolla en el país. Hay acuerdos internacionales que pues piden, ¿no? Y a los gobiernos que se les devuelva o se les reconozcan esos derechos que fueron, donde ellos fueron despojados. Muchos de los jóvenes desconocemos de estos y es importante que nos sumerjamos para conocer nuestras verdaderas raíces. Con estos rituales, la comunidad indígena en El Salvador alza su voz y pide a los gobiernos municipales y central que se les tome en cuenta para proyectos futuros. En Izalco, El Salvador, Walter Peñate, cierre de edición. Y aumenta la violencia en Bolivia por los choques entre fuerzas gubernamentales y productores de coca. 5 lesionados, entre ellos 2 policías, han dejado hasta ahora estos enfrentamientos en La Paz. Y todo por el control de la comercialización de la planta. A uno de los inconformes le explotó en la mano un cartucho de dinamita que trataba de lanzar a los oficiales y se encuentra en crítica condición. Y un hombre también estuvo a punto de morir luego de que al estar borracho lo metieron en un ataúd y lo enterraron. Esto es lo que sabemos. Víctor Hugo Meca Álvarez, que en pantalla, de 30 años, contó que fue a una fiesta de la Pachamama en Bolivia, donde un amigo le ofreció cervezas y que luego ya no se acuerda absolutamente de nada, solo que despertó horrorizado dentro de un féretro.
cree que lo ofrecieron como una ofrenda para la divinidad andina. ¡Qué barbaridad! Regresamos después de una pausa comercial. Siguen con nosotros. Evitan la muerte de 4,000 perritos y van a ser utilizados en experimentos científicos. Regresamos con los detalles. Salvaron de una muerte segura unos 4,000 perritos de la raza Vigo. Varios organismos dedicados al rescate de animales lograron recuperarlos de la empresa en Vigo, con sede en Cumberland, Virginia, donde los creaban para venderlos a laboratorios que luego realizaban experimentos con ellos. Ahora están buscando una casita y una familia. Y reúnen decenas de miles de dólares con la venta de una figura de acción del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Esta estatuilla del bautizado como héroe improbable fue creada por una empresa de Brooklyn, en Nueva York. Y el propósito, enviar fondos al país que Rusia invadió desde el pasado 24 de febrero. La meta eran $30,000, pero ya van más de $120,000. $1 de cada venta es para Ucrania. La campaña termina este próximo viernes. Buena idea para reunir dinero. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.